Javier se despertó con el corazón latiéndole a 1000 por hora. El teléfono vibrando insistentemente sobre la mesita de noche. Era un mensaje de su mejor amigo. Carlos, prepárate para la cita del siglo. Te he arreglado algo con una chica increíble. No te arrepentirás. Pero cuando llegó al restaurante en el centro de Madrid, la realidad lo golpeó como un puñetazo. La chica era sorda. Y sus amigos, escondidos en una mesa cercana, reían a carcajadas, convirtiéndolo en el centro de una broma cruel sobre su supuesta homosexualidad. Javier sintió el rubor subirle por las mejillas. Pero antes de que pudiera reaccionar, la chica, Elena, levantó la vista y, con una sonrisa serena, escribió en su teléfono: no te preocupes. Sé que no estás aquí por mí. Tus ojos lo dicen todo. Aquella frase lo dejó helado. Porque en ese momento, Javier se dio cuenta de que Elena había visto algo en el que ni siquiera él mismo había admitido. El restaurante estaba lleno de vida, con el bullicio de conversaciones en español y el aroma a paella flotando en el aire. Javier, un joven de 25 años que trabajaba como profesor de historia en un instituto de secundaria. Siempre había sido el tipo callado, el que evitaba los conflictos. Provenía de una familia conservadora en las afueras de Madrid, donde su padre, un militar retirado, repetía constantemente que un hombre de verdad debía casarse, tener hijos y seguir las tradiciones. Javier había intentado encajar, salía con chicas de vez en cuando, jugaba al fútbol con los amigos. Pero siempre había una sombra, un vacío que no podía explicar. Esa noche, la broma de Carlos y el grupo, pensando que sería gracioso exponer sus dudas, lo había empujado al borde. Elena, con su cabello rubio recogido en una coleta y ojos marrones llenos de empatía, no parecía molesta. Usaba el lenguaje de signos con fluidez, pero prefería escribir para comunicarse con extraños. Soy sorda de nacimiento, le explicó en el teléfono. Pero leo las caras mejor que nadie. Tus amigos creen que esto es una broma. Pero yo veo que estás confundido por dentro. Javier tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Cómo podía una desconocida leerlo tan bien? Intentó cambiar de tema, pidiendo la carta y fingiendo interés. Pero Elena insistió: si quieres irte, hazlo. No me ofendo. Pero si te quedas, hablemos de verdad. Contra todo pronóstico, se quedó. No por obligación, sino porque por primera vez alguien lo veía sin juzgar. La conversación fluyó a través de mensajes y gestos. Elena le contó sobre su vida: creció en Barcelona, luchando contra el estigma de la discapacidad en una sociedad que aún veía a los sordos como diferentes. Había estudiado arte en la universidad y ahora trabajaba como diseñadora gráfica. La gente me subestima, escribió. Pero eso me hace más fuerte. Javier, por su parte, compartió anécdotas superficiales de su trabajo, evitando profundizar. Sin embargo, Elena lo presionó sutilmente: ¿por qué dejas que tus amigos te traten así? ¿Es por miedo a lo que piensen? Aquella pregunta lo desarmó. Recordó las noches en vela, cuestionando sus atracciones fugaces hacia hombres en el gimnasio o en la universidad. Siempre lo había negado, atribuyéndolo a la fatiga o la confusión. Mientras tanto, desde la mesa lejana, Carlos y los demás enviaban mensajes burlones: mira cómo actúa el gay encubierto. ¿Le dirás que prefieres chicos? Javier ignoró el teléfono,
Pero el daño estaba hecho. Elena notó su distracción y escribió: tus amigos son idiotas. Pero tú. Tú estás luchando contra ti mismo. Al final de la cena, se despidieron con un abrazo incómodo. Elena le dio su número: si necesitas hablar. Aquí estoy. Javier caminó por las calles empedradas de Madrid. El fresco de la noche otoñal calándole los huesos. Por primera vez, se permitió pensar: ¿y si Elena tenía razón? ¿Y si toda su vida había sido una fachada? Al día siguiente, el peso de la broma se hizo evidente. En el grupo de WhatsApp, las fotos de la cita circulaban con memes y chistes. Javier sintió una rabia sorda crecer en su pecho. Confrontó a Carlos en el Parque del Retiro, donde solían reunirse. Eso fue una mierda, le gritó. Carlos se rió: venga, tío. Era solo una broma. Sabemos que eres un poco ambiguo. Aquella palabra lo hirió más que un insulto directo. Javier se fue furioso. Pero en lugar de explotar, se refugió en su apartamento. Allí, solo con sus pensamientos, buscó en internet foros sobre orientación sexual. Las historias de otros lo abrumaron: familias rotas, amigos perdidos, pero también liberación. Decidió contactar a Elena. Gracias por anoche, le escribió. Me hiciste pensar. Ella respondió rápido: ven a una reunión de mi grupo de apoyo. Hay gente como tú. Javier dudó. Pero la curiosidad ganó. El grupo se reunía en un centro comunitario en Chueca, el barrio gay de Madrid. Al entrar, se sintió fuera de lugar: risas, conversaciones animadas, personas de todas edades compartiendo experiencias. Elena lo presentó a Mateo. Un hombre de 27 años. Alto y delgado, con ojos azules que parecían leer el alma. Mateo era activista en derechos LGTB. Habiendo salido del armario a los 18 pese a la oposición de su familia religiosa en Sevilla. Mateo le extendió la mano: bienvenido. Elena dice que eres nuevo en esto. Javier se sonrojó. Pero Mateo lo calmó con una sonrisa. Charlaron sobre todo, desde el fútbol hasta la política. Por primera vez, Javier se sintió visto, no juzgado. Mateo compartió su historia: mi padre me echó de casa cuando se enteró. Dolió. Pero ahora soy libre. Aquellas palabras resonaron en Javier. Al final de la reunión, Mateo le dio su número: si quieres café algún día. Javier aceptó, sin saber que ese era el comienzo de algo profundo. Los días siguientes fueron un torbellino. Javier evitó a sus amigos, enfocándose en el trabajo. Pero la presión familiar aumentó: su madre lo llamó, insistiendo en que conociera a la hija de una amiga. Es hora de sentar cabeza. ¿Hijo? Javier mintió, diciendo que estaba ocupado. Internamente, el conflicto rugía: ¿traicionar su verdad por complacer a otros? Una noche, en una fiesta familiar, su tío bromeó sobre esos maricones en Chueca. Javier se mordió la lengua, pero el dolor lo carcomió. Finalmente, se encontró con Mateo en un café. La conversación fluyó natural: hablaron de sueños, miedos. Mateo confesó: me gustas, Javier. Pero no presionaré.
Javier sintió un cosquilleo desconocido. Una atracción real. Aquel encuentro marcó el inicio de su despertar. Pero también de los conflictos por venir. Javier y Mateo comenzaron a verse con más frecuencia. Caminando por las calles vibrantes de Madrid. Compartiendo risas en plazas soleadas. Mateo, con su pasión por el activismo, lo introdujo en un mundo nuevo, manifestaciones por los derechos LGTB. Donde banderas arcoíris ondeaban bajo el sol español. Javier se sentía vivo. Pero el miedo lo acechaba. ¿Qué pasará si mi familia se entera? Le confió una tarde en el Parque del Oeste. Mateo lo miró con empatía, el precio de la libertad es alto. Pero vale la pena. Aquella frase se clavó en él. Recordándole las decisiones que debía tomar. Mientras tanto, Carlos no dejaba de insistir. Envió mensajes, tío. ¿Dónde estás? ¿Sigues enfadado por la broma? Javier respondió evasivamente. Pero la tensión creció. Un día. En el instituto. Un alumno le preguntó sobre diversidad sexual en una clase de historia. Javier titubeó. Pero respondió con honestidad, la sociedad ha evolucionado. Pero aún hay prejuicios. Aquel momento lo fortaleció. Pero también lo expuso. Rumores comenzaron a circular entre colegas conservadores. Elena, ahora una amiga cercana, lo apoyaba. Estás cambiando. Le escribió en una cena. Pero ten cuidado con las traiciones. Sus palabras fueron proféticas. Carlos, sospechando algo, lo siguió una noche y vio a Javier con Mateo en un bar de Chueca. Besándose discretamente. Al día siguiente. Confrontación explosiva, eres gay. ¿Por qué no lo dijiste? Javier. Acorralado. Admitió, sí. Lo soy. Y esa broma tuya me abrió los ojos. Carlos se sintió traicionado, nos has mentido a todos. La amistad se rompió. Y Carlos. En un acto de venganza. Contó a otros amigos comunes. Esparciendo el secreto. La noticia llegó a la familia de Javier como un terremoto. Su padre lo llamó furioso, esto es una vergüenza. Ven a casa ahora. En la cena familiar en las afueras. El ambiente era tenso. Su madre lloraba, pensé que eras normal. Su padre gritaba, en mi casa. No hay maricones. Javier defendió, soy yo. Papá. Nada ha cambiado. Pero las palabras cayeron en oídos sordos. Lo echaron temporalmente. Diciéndole que reflexionara. El dolor fue inmenso, perder el hogar por ser auténtico. Mateo lo consoló en su apartamento, yo pasé por lo mismo. Duele. Pero pasa. Su relación se profundizó. Con momentos de intimidad emocional. Compartiendo heridas pasadas. Mateo reveló su propia traición, un exnovio lo había dejado por presión social. Eligiendo una vida normal. Aprendí que el amor verdadero requiere sacrificio. Dijo Javier. Inspirado. Decidió confrontar su vida laboral. En el instituto. Un director conservador lo llamó, hay quejas sobre tu influencia en los alumnos. Javier se defendió, enseño tolerancia. No propaganda. Pero la presión aumentó. Amenazando su puesto. Una manifestación en la Puerta del Sol cambió todo.
Javier habló públicamente por primera vez, he vivido en el closet por miedo. Pero ya no. Mateo lo aplaudió. Orgulloso. Sin embargo, un vídeo de su discurso circuló. Llegando a su familia. Su hermana. La única aliada. Lo llamó, papá está furioso. Pero yo te apoyo. Aquel apoyo fue un bálsamo. Pero el conflicto escaló cuando Carlos, arrepentido pero herido, filtró fotos antiguas a la prensa local, convirtiendo a Javier en un escándalo en redes sociales. La sociedad española. Progresista en leyes pero conservadora en rincones. Reaccionó mixta. Comentarios de apoyo se mezclaban con odio, traidor a la familia tradicional. Javier sintió el peso de los prejuicios, cuestionando si valía la pena. En una noche de crisis, discutió con Mateo, tal vez debería volver atrás. Mateo, dolido, respondió, eso sería traicionarte a ti mismo. La tensión los separó temporalmente, forzando a Javier a reflexionar solo. Elena intervino, has perdido amigos. Familia. Quizás trabajo. Pero has ganado libertad. Aquella pregunta lo hizo pensar en las elecciones morales, ¿es correcto priorizar el yo sobre los demás? Javier decidió reconciliarse con Mateo, pidiendo perdón. Juntos, enfrentaron una cena con la familia de Mateo, quien había perdonado parcialmente. El tiempo cura, dijo su madre. Inspirado, Javier intentó dialogar con su padre, pero fue rechazado, elige, nosotros o esa vida. El clímax llegó en una fiesta de amigos comunes. Carlos, ebrio, lo confrontó, me traicionaste. Javier replicó, tú me traicionaste primero con esa broma. La pelea verbal escaló, revelando verdades dolorosas. Carlos admitió, tenía miedo de perderte como amigo. Aquel momento de vulnerabilidad abrió una grieta para la reconciliación. Pero no inmediata. Javier pagó el precio, aislamiento temporal. Estrés emocional. Pero en Mateo encontró un amor real. Uno que lo hacía cuestionar todo. La sociedad lo juzgaba. Pero él crecía. Los meses siguientes fueron una montaña rusa para Javier. Su relación con Mateo se fortaleció. Pero las presiones externas no cesaban. En el trabajo, el director lo puso en observación, no queremos controversias. Javier, determinado, impartió una clase sobre la historia LGTB en España. Desde la dictadura hasta el matrimonio igualitario. Los alumnos respondieron positivamente. Pero un padre conservador presentó una queja, alegando adoctrinamiento. Javier defendió su posición en una reunión, la educación es sobre verdad, no prejuicios. Ganó la batalla. Pero perdió aliados entre colegas. En casa, el silencio de su familia era ensordecedor. Su madre enviaba mensajes esporádicos, te extraño. Pero tu padre. Javier visitó en secreto a su hermana. ¿Quién le contó? Papá ve esto como un fracaso personal. El conflicto moral lo torturaba, ¿debería renunciar a su identidad por la paz familiar? Mateo lo animaba, no puedes cambiar por ellos. Eso te destruiría. Pero Mateo tenía sus propios demonios, un ascenso en su ONG requería mudarse a Barcelona, poniendo a prueba su relación. Elena, siempre la voz de la razón, organizó una cena con los tres. Ambos estáis sacrificando mucho.
dijo. Mateo confesó, tengo miedo de que Javier elija a su familia sobre mí. Javier. Conmovido. Prometió, no lo haré. Pero la realidad golpeó cuando su padre sufrió un infarto menor. En el hospital. Javier llegó corriendo. Su padre. Débil. Murmuró, si vuelves a la normalidad. Te acepto. ¿Aquella oferta fue una tentación, traicionar a Mateo por recuperar a su familia? Javier rechazó, soy normal así. Papá. El rechazo dolió. Pero liberó. Su padre. Enfurecido. Lo desheredó verbalmente. La madre me dio, dale tiempo. Javier salió del hospital roto. Pero resuelto. Confrontó a Mateo, si te mudas. ¿Qué pasa con nosotros? Mateo respondió, vendrás conmigo. Si quieres. La decisión era desgarradora, dejar Madrid. Su trabajo. Sus raíces. Mientras tanto. Carlos reapareció. Pidiendo perdón, fui un idiota. La broma fue cruel. Javier aceptó. Pero con condiciones, apóyame ahora. Carlos. Cambiando. Asistió a una manifestación con él. Aquel gesto marcó una redención. Pero no borró el daño. La sociedad amplificaba los conflictos. Un artículo en El País mencionó a Javier como ejemplo de jóvenes LGTB enfrentando tradición. Comentarios positivos lo motivaron. Pero trolls lo atacaron, destruye familias. Javier debatió internamente, ¿es ético imponer tu verdad si hiere a otros? En una terapia que empezó. Exploró sus traumas, la broma de la cita había sido el catalizador. Pero las raíces eran profundas. Mateo y Javier viajaron a Sevilla para ver a la familia de Mateo. Allí. La aceptación era tibia, mientras seas feliz. Dijo su madre. Inspirado. Javier escribió una carta a su padre, te quiero. Pero no cambiaré. No hubo respuesta inmediata. Pero plantó una semilla. El punto de inflexión llegó en una crisis. Mateo recibió una oferta irrenunciable en Barcelona. Debo ir. Dijo. Javier. Ante la encrucijada. Eligió mudarse con él. Renunciando a su puesto. El sacrificio fue enorme, adiós a la estabilidad. En la despedida con Elena. Ella dijo, has crecido tanto. Carlos. Ahora aliado. Organizó una fiesta, por tu nueva vida. Pero la traición final vino de un inesperado, un colega filtró detalles personales al director. Forzando su renuncia voluntaria. Javier sintió la puñalada, la sociedad dice ser abierta. Pero no lo es. Enfurecido. Demandó al instituto por discriminación. Ganando atención mediática. Mateo lo apoyó, lucharemos juntos. La mudanza a Barcelona fue un nuevo comienzo. Pero con sombras. Javier encontró trabajo en una ONG. Pero extrañaba Madrid. Su relación con Mateo floreció. Pero discusiones surgían, ¿valió la pena tanto dolor? Mateo respondía, sí. Porque ahora eres tú. En una visita a Madrid. Javier se reunió con su madre en secreto. Papá está suavizando. Dijo. Aquel atisbo de esperanza lo motivó. Pero el camino era largo. En Barcelona. Javier y Mateo construyeron una vida juntos, un apartamento pequeño en el barrio gótico. Caminatas por la Rambla. Amigos nuevos en la comunidad LGTB.
Javier trabajaba en educación inclusiva, ayudando a jóvenes con dudas similares. Es mi redención, le dijo a Mateo. Pero las cicatrices persistían, llamadas perdidas de su padre. Sueños de rechazo. Mateo, por su parte, lidiaba con el estrés del trabajo, cuestionando si había presionado demasiado a Javier. Una llamada cambió todo, su hermana anunció: «Papá quiere verte». Javier volvió a Madrid, nervioso. En la casa familiar, el encuentro fue tenso. Su padre, envejecido, admitió: «Vi el vídeo de tu discurso. Me dolió. Pero tal vez me equivoqué». No fue una aceptación total, sino un paso: «No entiendo. Pero eres mi hijo». Javier lloró, abrazándolo. El precio había sido alto, años de distancia. Pero valió por este momento. Carlos, ahora un amigo leal, celebró: «Mira lo que lograste». Elena, desde Barcelona, donde se mudó por trabajo, escribió: «La verdad siempre gana. Pero duele». La relación de Javier y Mateo se solidificó, con planes de futuro, adopción, quizás matrimonio. Pero no sin conflictos. Mateo reveló una oferta internacional. «¿Me seguirás?», preguntó. Javier, habiendo aprendido, dijo: «Juntos decidimos». La sociedad seguía evolucionando, leyes protegiendo derechos, pero prejuicios latentes. Javier se convirtió en orador, compartiendo su historia, la broma que lo despertó, las traiciones, los sacrificios. En un evento, un joven se acercó: «Me salvaste». Aquel impacto lo validó. Sin embargo, no todo era perfecto. Un ex amigo difundió rumores, reviviendo dolores. Javier confrontó: «Ya no me controlas». Mateo lo respaldó. Pero internamente dudaba: ¿había forzado a Javier a un camino irreversible? El clímax final fue una cena familiar reconciliadora. Su padre pidió perdón: «Fui ciego por tradición». Javier aceptó. Pero recordó el costo: amistades rotas, carrera alterada, salud mental afectada. Mateo, a su lado, representaba la ganancia, amor auténtico. La historia culminó en una reflexión. Javier, mirando el mar Mediterráneo, pensó en las elecciones. ¿Fue correcto priorizar su verdad sobre la armonía familiar? ¿O egoísta? El despertar trajo libertad, pero con daños colaterales. ¿Es moralmente justo imponer tu identidad auténtica si causa dolor irreparable a tus seres queridos? ¿O deberías sacrificarla por el bien mayor?